Porque hemos aprendido durante esta pandemia que cuando estamos todos juntos, el poder de Dios se mueve y hace cosas. Sí, hemos estado ahí en el secreto con Él y Él hace cosas con nosotros. Pero cuando estamos en un lugar corporativo, cuando todos estamos adorando, dice la Escritura, ¿verdad? Que estaban todos adorándole y vinieron las lenguas como de fuego. No dice, y estaba Pedro en la intimidad con él, y estaba Pablo, y estaba Silas, y todos los personajes. No, estaban todos juntos. Ya sé que Pablo fue después, no crean que estoy nada más diciendo nombres, porque estaban todos juntos. ¿Sí? Cuando estamos todos juntos es cuando viene el poder de Dios y hace cosas maravillosas. Y estamos agradecidos con Él por su presencia. Y bueno, la serie de Efesios que estamos llevando, me decía el pastor, ¿cuántos domingos te vas a llevar? Pues 5 más, son 6 libros, 5 más. A mí me gusta mucho el libro de Efesios y me gustan muchos, Apocalipsis me gusta mucho, pero creo que está más largo. Entonces vamos a ver, y vemos en Efesios que la historia de la humanidad nos ha demostrado que no somos capaces ni de vivir en paz, ni de tener diálogos, ni de realmente salir de las crisis. No somos capaces como seres humanos de trabajar en equipo. No somos capaces como seres humanos de extenderle la mano a los demás por nosotros mismos. ¿Me explico? A veces hemos visto cómo nos solidarizamos, viene un terremoto, viene una catástrofe y nos solidarizamos, ¿sí? Pero si algo no nos parece, amados, en medio de esa solidaridad que podemos presentar como nación, como humanidad, algo no nos parece, por pequeñito que sea, y empezamos a hablar, empezamos a murmurar. ¿Por qué? Porque no tenemos la convicción correcta, porque a veces hacemos las cosas en base a nuestras necesidades, en base a nuestros planes, nuestras metas. Por eso es que necesitamos toda la humanidad a Dios. Cuando tú haces algo desde la perspectiva divina y nos reunimos en solidaridad, ¿qué pasa? Si se hicieron bien las cosas o no se hicieron bien, la gloria es de Dios. Si se hicieron como queríamos o no, pero se hicieron como Dios quiso, la gloria es de Dios. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces el apóstol Pablo nos invita a reflexionar en este pasaje de Efesios cómo el hombre por naturaleza es deficiente, tanto física y tanto espiritualmente, pero por la gracia podemos llegar a hacer cosas realmente maravillosas. Si hemos sido dotados con talentos nosotros mismos y podemos llegar sin Dios a hacer cosas impresionantes. Hay científicos que son ateos y han llegado a hacer cosas impresionantes, pero no porque Dios no esté, sino porque Dios los usa para hacer cosas impresionantes. ¿Me explico? Por eso decía yo ahorita, a pesar de nosotros, Dios sigue siendo Dios. Y Dios va a usar hasta los burros para hablar, hasta las piedras. Entonces vamos a leer Efesios 2 del 1 al 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, pacto vivo, y en unión con Cristo Jesús,
Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, pero no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tus hijos. Gracias, Padre, porque quitas todo velo en nuestras cabezas, Señor, en nuestro entendimiento, para poder absorber, Señor, la multiforme sabiduría, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es santa, es buena, Señor, porque sale y ejecuta para aquello que fue enviada. Te pido, Señor, que esta palabra que tú has enviado a nosotros, Señor, sea sellada en nuestra mente y en nuestros corazones. Y ya te damos gracias, Padre, por lo que vas a hacer con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo comienza haciendo una descripción terrible, terrible de la condición humana. Porque cuando estamos apartados de Dios, estamos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y dice el versículo 1, en otro tiempo ustedes estaban muertos. Muertos se refiere a la separación de nosotros con Dios. Se refiere a que estábamos desalineados. ¿Sí? En otro tiempo estábamos muertos, separados, desalineados en nuestras transgresiones y pecados. Físicamente, amados, estábamos vivos. Físicamente, aquellos que no tienen a Jesús en su corazón ciertamente están vivos, pero en su espíritu hay sequedad. ¿Sí? Cuando sentimos ese hueco que nos traspasa, es que no sé qué tengo, pero algo me falta. Y te comes un Snickers y al ratito te vuelve a pasar igual, ¿no? Dicen que te cierra así el hueco que tienes en el estómago. Bueno, el asunto es que ese hueco que nosotros tenemos está en nuestra alma. Y nuestra alma está aquí arribita del ombligo. Entonces por eso sentimos un hueco que nos traspasa hasta la espalda. Y existe una ley que se llama la ley del completamiento, que es cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, viene y como una perfecta pieza de rompecabezas, ¡pum!, te completa. Te completa. Pero antes de eso estábamos muertos. Antes de eso no había vida en nosotros. Por eso Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, sopla vida sobre cada uno de nosotros. Y dice Romanos 5:12. Déjeme, hago un espacio aquí porque dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y ese hombre sabemos que fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amados, una vida sin Dios es sinónimo de muerte. Aunque estemos vivos, somos como si fuéramos zombies. No tan feos así comiendo carne y eso, no. Así todos así, no. Pero simplemente significa que nos falta ese soplo de vida, esa plomada, ¿no? Que para que nos podamos alinear. ¿Sí saben? Todos saben cuál es la plomada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? La plomada es un instrumento muy simpático que usan los albañiles. Entonces es como un trompito que tiene una punta y son metálicos. Entonces ya no se hacen, ¿verdad? Ya traen sus cosas así, ¿cómo se llaman? Niveles. Pero antes nivelaban con una plomada, o sea, con un hilito, y luego hasta que no quedaba totalmente alineado la barda o lo que estuvieran construyendo. Los que no usaron la plomada, vemos los edificios que se hacen así, ¿verdad?
Entonces, también si usted quiere verlo de esa manera, pues también, vea, si no estamos alineados, pues nos vamos a hacer así para un lado. Entonces, en definitiva, todos hemos pecado en contra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema de no tener un diagnóstico correcto desde el origen es el que nos lleva a hacer en nuestra vida pequeñas transgresiones. ¿Sí me explico? Si yo no entiendo que tengo que estar alineada, caigo en lo que muchas veces he oído a jóvenes incluso y hombres sobre todo, porque las mujeres no nos equivocamos, muchachas. Nosotras estamos completamente alineadas, con la rodilla ensangrentada por nuestras familias. Es por fe, varones, ustedes griten, sí, amén. Híjole, qué poca fe nos tienen. Bueno, está bien, con que le tengan, vean que el Señor sí puede hacer cosas en nosotros, ya con eso la armamos. Pero no tenemos el diagnóstico correcto, entonces podemos pensar y decir, ¿qué tanto es tantito? Pues si en aquella iglesia lo hacen, o en mi iglesia que venía de antes lo hacíamos así. Oiga, pero la Escritura dice que no lo haga así. ¿A quién le va a hacer caso usted? A la Escritura. Por eso necesitamos tener discernimiento. El discernimiento no es algo mágico que cae en nuestra cabeza, sino que se va construyendo. Dios abre el entendimiento y lo abre así, pero nosotros tenemos que conocer su palabra. Ayer decía Angélica en el diplomado, decía, usted puede o no puede conocer la ley de tránsito, pero si usted se pasa un alto, va a haber una consecuencia. Si usted maneja exceso de velocidad en una zona donde no debe de manejar con exceso de velocidad, porque usted no sabe cómo construyeron las calles y puede que esa calle no sea para exceso de velocidad, va a tener una consecuencia. Si ahí le dice que a 20 kilómetros, pues váyase a 20 kilómetros, aunque se le haga eterno el camino. Pero el no conocimiento de la ley, el no conocimiento de las reglas no nos exime de tener una consecuencia. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener un diagnóstico correcto desde el origen, porque vivimos, la humanidad vive en una grave situación. Y Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. O sea, no hay. Usted puede decirme, ay, es que ese muchacho es tan bueno, pastora, déjeme andar con él porque es tan bueno y ya recibió a Jesús, hija. No, pero él es tan bueno, tiene un corazón tan lindo. Bueno, yo la voy a mandar a que lea Eclesiastés 7:20, que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Porque mire, después usted se va con unas expectativas así como que bien enormes. Y el hombre es humano, pobre. Lo quiere elevar así a nivel de Dios y pues también se equivocan. También. ¿Cómo nos vamos a equivocar nosotras? Entonces no debemos de tener expectativas del ser humano, tenemos que tener expectativas grandes de nuestro Dios, porque Él sí es justo, porque Él sí es tan bueno y Él no se equivoca y es firme en lo que Él dice. Primera de Reyes 8, versículo 46. Dice, si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8, versículo 46. Es que tengo yo otra versión. Se los voy a leer aquí. Ya que no hay ser humano que no peque, sino si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas contra ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país lejano o cercano. El asunto aquí es que no hay uno justo, solamente Cristo.
Y nosotros vemos cómo Pablo nos enseña, sobre todo en el capítulo 2, esta condición humana. Somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que yo me presento delante de Dios, delante del trono, con las vestiduras de Jesucristo. ¿Sí? ¿No le ha pasado a usted que de repente, bueno, cuando éramos jóvenes nosotros nos la pasábamos prestándonos la ropa y ya de repente no sabían si era el suéter de fulana o de sutana o la blusa de mangana, porque íbamos vestidos del closet de la amiga? ¿Sí? Y a mi mamá le llegó a pasar varias veces que alguna de mis amigas traía una blusa o un suéter y estaba de espaldas o estaba en la recámara, en mi recámara, y pensaba que era yo porque traía mi ropa. Lo mismo pasa. Dios nos permite vestirnos por su misericordia con las vestiduras de Cristo, con la sangre de Cristo. Entonces nos acercamos a Él y huele a la ropa de su Hijo. Pero no porque nosotros seamos justos y seamos buenos. Somos justos y somos buenos a consecuencia de Jesús. Amén. ¿Y cómo vamos a salir y cómo vamos a escapar de esta situación en bancarrota que nos pone Pablo? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues con el poder de Dios. Amados, en estos últimos años del Evangelio, y con los últimos años puedo decir que son 100 años, se le ha dado un poder, una autoridad a Satanás que realmente no tiene. Son dos fuerzas espirituales, pero no están al mismo nivel. Dios creó al ángel, que ahora es Satanás. O sea, Dios lo creó, no es igual a igual. Son dos fuerzas poderosas, pero no son iguales. No son iguales. Y nos hemos empeñado en dar un nivel a Satanás que no tiene. Yo no digo que no sea poderoso, porque realmente su poder entra por nuestra cabezota, se anida en nuestro corazoncito y las cosas dan fruto. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en este lugar, usted tiene que tener cuidado de sus pensamientos? No le haga caso, no le haga caso. Ese es el poder que usted tiene de quitarse las moscas. Haga de cuenta que está una mosca o un moyote, tin, 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 ¿qué hace uno? Ay, y no anda viendo, ¿qué me quiere decir el moyote? ¿Qué me quiere decir el moyote? No anda uno detrás del moyote a ver qué le quiere decir. Bueno, ¿por qué nos aferramos a ver cómo está eso con los pensamientos negativos? ¿Por qué no se pone y busca la justicia de Dios en su vida? Quítese las moscas rápido. Quítese las moscas rápido. Jesucristo resucitó. Primero fue muerto, lacerado su cuerpo, para que usted y yo tengamos la oportunidad de vivir una vida plena. Él resucitó. Es el acto más glorioso que hay. Mire, Jesucristo, sí dice la Escritura que por amor a nosotros, pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario por obediencia a su Padre. Una obediencia total a su Padre. En el monte le dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Le estaba diciendo: Padre, no quiero, siento muy feo todo lo que me está pasando, están siendo cargados todos los pecados. Imagínese, si uno con un pecado, 2, 3 pecados que tenga, se siente uno, guácala, Señor, quién sabe qué, no quiero que te vayas, mira nomás esto, me equivoqué. Ahora imagínense Jesús sintiendo todo el peso de los pecados de toda la humanidad. Dice la Escritura que los de antes, los de ese tiempo y los que todavía no nacen, solamente Él podría resistir todo eso. Es por eso que nosotros tenemos que valorar ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y centrarnos en su resurrección. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, Jesús sopló vida por medio de esa resurrección y nos resucitó,
porque acabamos de leer que estábamos muertos. Y no hay manera de que el pecado se vaya de nuestras vidas hasta que no muramos al pecado. No significa que usted se va a tirar de un tercer piso para que todos vayamos y oremos para que resucite. No. Usted va a decirle a ese pecado: ya no más, basta. Yo ya no voy a volver a hacer una transgresión en contra de mi Padre. Porque a Jesús le costó muy caro. A Jesús le costó muy caro. Usted trae una piedrita en el zapato y no puede ni caminar. Ahora imagínese todo lo que le sucedió a Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también griego. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros en obediencia total. Y usted y yo lo valoramos realmente. Él nos dio vida, nos resucitó y nos levantó y nos exaltó y nos puso en lugares celestiales juntamente con Él. Es por eso que tenemos autoridad sobre las tinieblas, porque estamos alineados a Cristo Jesús, porque entendemos el poder de la resurrección, porque entendemos que Él sopló vida sobre nosotros, porque entendemos que Él nos presta sus ropas para que nos presentemos delante del Padre. El diablo no es omnisciente, ni omnipresente, ni todopoderoso. Solo hay un único ser supremo, y este es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Cristo ha triunfado por en medio y sobre todos los poderes de las tinieblas. La Escritura una y otra vez nos dice que nosotros, como hijos de Dios, damos gloria a su santo nombre y tenemos la autoridad para decirle a las tinieblas: estás vencido, estás derrotado. Pero yo tengo que ser congruente, tengo que realmente creerlo. Porque ¿qué pasa? Que yo me envalentono y sí, oro y grito, pero viene una situación y me derrumbo. Viene una situación y no sé cómo hacerle. ¿Se vale llorar? Sí, yo lloro mucho, yo soy muy llorona. Llore. ¿Se vale llorar? Sí. ¿Se quiebra la carne? Sí, se quiebra. Pero levántese, levántese. Cristo ya peleó por usted. Cristo ya sopló vida en usted. No permita que el diablo le sople lo que trae. O sea, lo que el diablo trae. No lo permita. Quítese esas moscas. Quítese las moscas del medio. Déjeme, voy más abajo para irme un poquito más rápido. A nosotros como sus hijos se nos manda a resistir con la armadura espiritual. Y dice la Escritura que resiste al día malo y él huirá. Tenemos de dos sopas. O vivimos bajo la influencia del pecado o vivimos en gloria. Solamente. No hay puntos medios, no hay tibieza. Dice la Escritura que al tibio el mismo Dios lo vomita, lo expulsa. Y lo expulsa con violencia. Usted acuérdese cuando vomitan los niños. Sale todo aquello con una fuerza que dice uno: pues si están rete chiquitos, ¿cómo lo hicieron? Es una fuerza impresionante lo que el estómago ejerce. Asimismo, a las personas tibias las expulsa Dios de tal manera y con tal fuerza, salen expulsados. Entonces, o somos o no somos, y tenemos que estar alineados. Y vamos al versículo 11 rápidamente, en Efesios 2, para hablar sobre la unidad en Cristo. Ya entendimos nuestra condición terrible, ¿sí? Por eso tenemos que tener misericordia de aquellos que todavía no tienen a Jesús. Tenemos que tener misericordia. Nosotros ya fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, pero aquellos que no conocen a Jesús necesitamos hablarles. Tampoco usted va a llegar y decirle: eres un cochino pecador, mira nada más. No,
estás pero muerto en tus delitos como un zombie. No, tiene que tener misericordia como Dios la tuvo con usted. Pero necesitamos nosotros entender aquí cuál es la condición del ser humano sin Dios. Amén. Y dice el versículo 11: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, o sea, hace nosotros. ¿Sí? Nosotros somos gentiles de nacimiento. ¿O hay aquí algún judío con sangre judía? ¿Verdad que no? Bueno, no sé. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio en el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad y hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino, versículo 17, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo lo edificó, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu Santo. Amados, Dios actúa con nosotros en misericordia para podernos hacer un solo cuerpo. Es por eso que nosotros no tenemos que andar peleándonos con nadie, ni andar diciendo, ay no, mi iglesia es la iglesia número 1 y es la que tiene la verdad. No, la verdad solamente está en la Escritura. Nosotros como seres humanos hacemos lo posible por entender la dirección de Dios, y Dios en su infinita misericordia nos habla una y otra vez. Por eso jamás hablemos de ningún pastor, de ningún ministro. ¿Por qué? Porque Dios nos da una revelación para el pueblo, y yo quiero decirle que Dios nos da una revelación para el pueblo de acuerdo a la condición del pueblo. Así es, no es que un pastor sepa más que el otro, sino que es la revelación que el pueblo necesita en ese momento. Amén. Él es amor. Para Dios, el ser amor es algo que Él es, Él se da. Usted hace un pacto con Él y dígame si su pacto es tan grande como el pacto que Dios hace con usted. No podemos ganarle a Dios en dar, no podemos. Entonces, todos los actos que nosotros hacemos, Dios los valora muchísimo. Es cuando uno de sus hijos por primera vez lava su traste y luego le dice, como tú trabajas tanto, mamá, voy a lavarte todos los trastes. ¿Y qué hace uno? Ay, mi hijo tanto que me ama, mira nomás, qué bien los dejó todos cochinos. Pero uno está enamorado de sus hijos y los bendice tanto que cualquier esfuerzo que ellos hagan para nosotros es algo bien grande. Amados, Dios es igual con nosotros. Cualquier esfuerzo que nosotros hagamos con todo nuestro corazón, queriendo agradarle, Él lo ve así como si fuera algo bien grande. Y luego Él, tan grande y poderoso que es, como canta Génesis ahí, que dice Isaías que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces Él se vuelca con todo su poder y con todo su amor tan grande, se vuelca con nosotros.
Entonces nunca va a ser lo mismo. Nunca le vamos a ganar a Dios en dar. Dice aquí, Él encontró un motivo en sí mismo y no en nosotros. Por su misericordia, por su gracia, por su amor tan grande y por su compasión. El ser humano estaba en un estado permanente de fracaso, incapaz por sí mismo de salvarse. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio y nos impartió vida en Cristo por su Santo Espíritu. Y Romanos 8:2 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Esa no es nuestra obligación, estando nosotros espiritualmente, no físicamente muertos. Tenemos una responsabilidad. Dios nos resucitó para que estuviéramos adheridos a Él mediante la fe. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos puso Dios mismo al nivel de Dios, al nivel de Jesús, perdón. Y mire, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y fue enterrado, Dios hizo con Jesús lo mismo que con nosotros. Lo levantó de entre los muertos y lo tiene sentado, reinando enseguida de su trono. ¿Y qué hizo con nosotros? Si estábamos muertos, recibimos a Jesús, sopló vida en nosotros y nos levantó por fe a los lugares celestiales. Hizo un acto de resurrección con cada uno de nosotros, porque estábamos, dice Pablo, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, cada vez que usted quiera pecar, recuerde que Dios ya lo levantó de los muertos. Recuerde que usted ya es una nueva criatura. Recuerde el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por su infinita misericordia, porque usted no se puede salvar sin la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas le hemos hablado a Jesús, de Jesús? ¿A cuántas personas? ¿Y qué dicen esas personas? No es mi tiempo, todavía no estoy lista, todavía no estoy listo. Dios llama a sus hijos, pero no se angustie. Acuérdese que la Biblia habla de un libro que está escrito de cada uno de nosotros. Y usted lo único que tiene que hacer es: Señor, aquí pongo a mi hermano Héctor delante de tu presencia. Señor, a tu tiempo, vuélvelo a abrazar y vuélvelo a traer a tus caminos. Pero yo no me voy a angustiar ni me voy a deschongar con él cada vez que quiera refutarme la existencia de Dios. ¿Sí me explico? Pero usted tiene que recordar que también Dios hizo una obra de resurrección. Aquí lo dice. Estamos hablando de Efesios 2 y aquí lo dice. Gálatas 4, versículos del 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que estábamos bajo la ley, pero gracias a Cristo, esa acta que era contraria a nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, a su gracia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no pierda el propósito de Dios en su vida, mas tenga vida eterna, mas tenga su gloria. ¿Sí? Cuando usted lea Juan 3:16, acuérdese que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios le entregó su amor y le entregó su gracia, que es el Señor Jesucristo, para que usted no se pierda de vivir en la gloria de Dios. Porque cuando usted empieza a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida, empieza a vivir en la gloria.
¿Cuántas veces usted ha escuchado empresarios o emprendedores o personas que dicen, yo trabajo o hago lo que me gusta, más bien dicen, hago lo que me gusta y encima de todo me pagan, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces y uno dice, híjole, qué padre eso, o sea, yo quiero también eso, porque hijo, el trabajo que tengo, pues como que no me gusta mucho. Bueno, eso es tener gloria, esa persona vive en su gloria, pero vivir en la gloria de Dios es otra cosa, es otra dimensión que podemos acceder a ella, sí, cuando entendemos que Dios nos quiere unidos a Él. Por eso somos un solo cuerpo. Todos nosotros constituimos una parte del cuerpo de Cristo en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, somos una pequeña parte de un cuerpo. Pero ahorita está todo descuartizado porque todavía no entendemos esa parte. Cuando llegue el tiempo y la hora, Dios en su infinita misericordia va a ensamblar a todo el cuerpo de Cristo, lo va a unir, mientras nosotros tenemos que hacer nuestra parte y estar unidos. Amén. Este maravilloso contraste entre el Antiguo Testamento, cuando empieza a ver la profecía sobre la venida de Cristo, y cómo el Nuevo Testamento nos lo presenta, cómo nos lo está presentando ahorita Pablo, realmente es maravilloso. Y podemos ver cómo el salmista en el Salmo 49, versículos del 12 al 15, expresa las mismas palabras y dice: mas el hombre no permanecerá en honra, sino que es semejante a las bestias que perecen. Su camino, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y dice Selah. Selah es un suspiro. Toda la humanidad, a través de Adán, somos una humanidad caída, pero también a través de Cristo podemos tener acceso a la gloria. Y de aquí lo que se trata y de lo que nos habla el apóstol Pablo en Efesios 2 es que tengamos conciencia de nuestra humanidad, pero también tengamos conciencia hasta dónde nos puede llevar el Señor, por su gloria, por su misericordia, por su gracia. ¿Y cómo salir de un reino y entrar al otro? Pues es bien fácil. Y con esto quiero hablar de que muchas veces quisiéramos ser judíos, quisiéramos ser como otras personas. Pero si usted nació en México, pues es mexicano. Usted no puede dejar de un momento a otro de ser mexicano. Usted va a seguir siendo mexicano, podrá tener otra nacionalidad, pero va a seguir siendo mexicano. La diferencia en nuestro reino terrenal con el reino de los cielos es que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos extranjeros en nuestra propia tierra. Esa es la diferencia. Lo hacemos por fe, lo creemos por fe, porque Dios es misericordioso y Dios es bueno. Es la única manera en la que usted va a dejar de ser mexicano, por la gloria de Dios, para su gloria y para su honra. Y va a tener que vivir en esta tierra, por lo tanto tiene que orar y bendecir esta tierra. No va a decir, pues como yo ya soy extranjero, ya no voy a pagar impuestos. No, porque es hijo del Dios Altísimo, usted va a pagar sus impuestos. Porque es hijo del Dios Altísimo, usted va a ser excelente en esta tierra, para que dé un buen testimonio de lo que Dios está haciendo en su corazón. Y ya voy a ir cerrando. Dijo 20 minutos el pastor, pues casi, muchachos. Todavía me quedan unos minutos, pero
pero cerrando. Efesios 2, versículo 7 nos dice que es para demostrar en los tiempos venideros las riquezas de su gracia, es decir, y en otras palabras, para que Él sea glorificado, es decir, para exhibir públicamente a todo el universo, a personas, a ángeles y todos los entes y poderes, su amor y su misericordia, sin límite alguno. Nos dio todo, todo, es decir, a su Hijo Jesús. Así que al levantar y al exaltar a Cristo, vimos que demostró su poder. Y lo veíamos en Efesios 1, del versículo 19 al 20, la semana pasada. Porque cuando nosotros lo levantamos, Dios muestra y nos evidencia su inmensa gracia. La iglesia redimida, la iglesia de Cristo, la redimida, la restaurada, es evidencia de la muestra gloriosa de Dios. Y Pacto Vivo tiene que ser una muestra, tiene que ser evidencia de que todos los que vengan tienen que ser restaurados y restituidos. Amados, no podemos durar años con los mismos problemas. Qué vergüenza, de veras. Qué vergüenza para Dios, no para nosotros, para Dios. Y Dios no se siente avergonzado, pero si yo fuera Dios diría, qué vergüenza, muchachos, qué vergüenza. Sí, por eso necesitamos apurarnos y restituir. Si tú ya saliste de alguna situación, tienes la responsabilidad moral, porque Dios ya lo hizo contigo. Y somos bien buenos para decir, voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Pues si ya has recibido de Dios, tienes que dar. El ADN de Dios es dar. Y tengo que abrazar, y tengo que restaurar. Y si veo que mi hermana está batallando, tengo que decirle, oye, ya estuvo bueno, vamos a salir de esto. Y si usted está batallando y ya se le dijo 20 veces y no agarra la onda, pues no se sienta, arrímese, porque la 21 es la buena, no la tercera, la 21. No importan las veces, pero no encuentro la palabra, pero no se excluya a usted mismo. Probablemente trabajamos con usted un año y todavía no agarra la onda. Bueno, acuérdese que están 5 más que llegaron y tenemos que trabajar con ellos, pero mientras usted no se despegue, arrímese y ande trabajando con nosotros, porque va a llegar el momento justo en el que su liberación va a llegar. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no debemos excluirnos, amados. Dios ya pagó y es un precio bien alto. En su amor y su misericordia quiere que estemos unidos. Pero usted quiere salirse como un tumor del cuerpo. No lo haga. No lo haga. Perdone constantemente, perdónenos constantemente, porque nos equivocamos. A veces no nos levantamos con toda la emoción del mundo. A veces estamos tristes, a veces estamos cansados, a veces no entendemos qué pasa y somos humanos. Pero ninguno, amados, ninguno debe de excluirse. No debe usted de permitir que el diablo meta la mano y lo saque del cuerpo, porque lo va a sacar para devorarlo. Cuando uno viene delante de Dios y le dice, Señor, yo renuncio a esto, eso es más poderoso que si 20 apóstoles oraran por usted. Eso es más poderoso, porque tiene la convicción aquí adentro de que ya no quiere eso para su vida. Señor, yo renuncio y yo cierro la puerta. Yo ya no quiero esto para mi vida.
yo ya no quiero pasar por esto, no, no más. Eso es muy poderoso, es una liberación tremenda. Y Dios en su infinita misericordia sopla vida sobre nosotros. Y no solamente eso, sino sana esa herida que ese pecado dejó. Porque yo quiero decirle que los pecados dejan heridas en las personas, dejan heridas en el ser humano. El pecar contra Dios nos deja heridas, pero Dios pone su bálsamo sanador y nos sana. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Pero hay que dejar bien en claro que somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestra fe. Por nuestra fe recibimos la gracia de Dios. Por nuestra fe decimos: Señor Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Por la fe, pero no es que mi fe me salva la gracia y lo acepto por fe, pero es su gracia, es su poder, es su amor. No sé si me estoy explicando. Es el acto de Él sobre mí y mi fe me hace recibirlo. Por eso dice que por fe el justo vivirá. La fe nos une a Cristo de tal manera que nos podemos adherir a Él, nos incrustamos en Él y somos parte de Él. Pero yo quiero en esta hora pedirte que le pidas a Dios más fe. Ponte de pie. Dios nos ha entregado un día maravilloso. Hoy estamos unidos, hoy estamos aquí. Hemos recibido al inicio del servicio algo en nuestros corazones. No sé qué hayas recibido tú.